Mi mejor amigo Ren y yo siempre hemos sido fascinados por las aventuras al aire libre. Viviendo en Osaka, la vida acelerada de la ciudad hacía que cualquier excusa para escapar hacia las montañas pareciera irresistible. Fue un fin de semana soleado de primavera cuando decidimos explorar una senda en las montañas de Wakayama, que, según un blog desconocido, llevaba a un lugar misterioso, conocido por estar embrujado. Claro, la idea de un templo olvidado y historias de fantasmas sonaba perfecta para nosotros, dos jóvenes en sus veintitantos que se divertían con cualquier superstición. Tomamos nuestras mochilas y, sin pensarlo demasiado, partimos temprano esa mañana, llenos de entusiasmo y sin ninguna preocupación por lo que encontraríamos. El sendero era tan desafiante como hermoso. Árboles densos nos rodeaban, casi sofocando los sonidos de la naturaleza. Después de algunas horas, ya cubiertos de sudor y bromeando que el blog debía ser un engaño, vimos algo que parecía una construcción a lo lejos, oculta bajo la sombra de árboles más viejos. Al acercarnos, vimos que era un pequeño templo, abandonado y consumido por el tiempo. El techo se desmoronaba en partes, el musgo y las enredaderas cubrían las paredes, y el aire a su alrededor tenía un olor extraño a madera vieja y algo podrido. A pesar de eso, había algo inquietantemente encantador en el lugar. Como buenos aventureros, o tontos, decidimos entrar. Ren fue el primero en empujar la puerta pesada, que rechinó como si no se hubiera tocado en años. El interior del templo era aún más extraño de lo que imaginábamos. El suelo estaba cubierto de polvo tan espeso que nuestros pasos dejaban huellas profundas, como si nadie hubiera pisado allí en décadas. Las paredes, decoradas con paneles de madera esculpidos, exhibían figuras religiosas que el tiempo había desgastado, dejando algunas de ellas irreconocibles. En el centro del salón principal encontramos varias estatuas, casi todas dañadas. Algunas estaban sin cabeza, otras con brazos rotos, y muchas tenían grietas que parecían extenderse por toda la estructura. Entre ellas había ofrendas antiguas, frutas secas, monedas oxidadas y cuencos con restos de algo que alguna vez fue comida. Ren, siempre más curioso e imprudente que yo, comenzó a tocar las estatuas. «Mira esto, parece escena de película de terror», dijo riendo, mientras tocaba el rostro agrietado de una figura particularmente aterradora, que parecía una deidad local. Yo solo observaba, incómodo, sintiendo el peso de un silencio opresivo que había invadido el lugar. De repente, Ren dio un grito. Cuando miré, él sostenía la mano, los ojos abiertos de dolor. Algo me picó o me cortó, no sé. Esto duele demasiado. Mostró la palma de la mano, pero no había señal de corte, picadura ni nada que justificara su expresión de pánico. Solo comenzaba sombrero a parecer una rojez, como una quemadura que parecía empeorar con cada segundo. Traté de convencerlo de que saliéramos de allí, pero insistió en continuar, como si quisiera demostrar que no era nada grave. A pesar de eso, el ambiente ya había cambiado por completo. El templo, que antes solo era una reliquia curiosa, ahora parecía amenazante. Con cada paso que dábamos, el sonido del viento en nuestros oídos parecía más intenso, como si susurrara algo que no podíamos entender. Decidimos salir rápidamente, ambos en silencio, como si algo en el lugar nos estuviera echando. Los días siguientes, la situación de Ren solo empeoró. El dolor en la mano no cedía, incluso después de intentar todo: pomadas, analgésicos e incluso una visita al hospital. Los médicos dijeron que no había nada físicamente malo, pero él no podía ni cerrar los dedos sin gemir de dolor. La rojez ahora parecía una mancha profunda,
casi negra que se extendía lentamente por la muñeca. Ren comenzó a tener pesadillas frecuentes, y aunque estaba despierto, parecía distraído, como si algo lo estuviera perturbando constantemente. Yo tampoco podía dejar de pensar en el templo. Había algo raro en ese lugar, algo que no tenía sentido. Traté de sugerir que tal vez habíamos tocado algo sagrado, pero Ren solo se reía, diciendo que yo estaba alimentando tonterías. Sin embargo, su expresión no ocultaba el miedo creciente. Fue en el cuarto día cuando finalmente me llamó. Su voz una mezcla de desesperación y determinación. «Tenemos que volver allí», dijo sin rodeos. Al principio, dudé. La idea de regresar a ese templo me causaba escalofríos, pero Ren parecía convencido de que esa era la única solución. «Si hice algo mal, necesito corregirlo», admitió, lo que me sorprendió, considerando lo escéptico que siempre había sido con todo lo relacionado con lo espiritual. Tomamos el primer tren hacia Wakayama a la mañana siguiente y subimos por el sendero en silencio, el ambiente ahora mucho más pesado que la primera vez. Cuando finalmente llegamos al lugar donde estaba el templo, quedamos paralizados. Lo que antes parecía simplemente abandonado ahora estaba completamente destruido. Las paredes se habían derrumbado, el techo era una pila de escombros y las estatuas no eran más que fragmentos esparcidos por el suelo. Era como si el lugar hubiera sido olvidado durante siglos, y no solo unos pocos días. La visión del templo destruido me dejó un nudo en la garganta, pero Ren parecía aún más perturbado. Miraba a su alrededor, moviendo los escombros con el pie, como si intentara encontrar algo que aún tuviera sentido. «Esto no es posible. Estaba intacto hace 4 días», murmuró, casi para sí mismo. A estas alturas el silencio del bosque era tan opresivo que cada movimiento nuestro parecía amplificado. Traté de convencerlo de que nos fuéramos, pero él estaba decidido a encontrar algo, cualquier cosa. Fue entonces cuando encontró una de las estatuas, o al menos lo que quedaba de ella. Era la misma que había tocado la última vez. La cabeza estaba rota, pero el rostro aún estaba parcialmente intacto. Los ojos antes inexpresivos ahora parecían mirarnos directamente, como si nos culparan. «Esto no puede ser una coincidencia», dijo Ren, con la voz temblorosa. Aunque no entendía, se arrodilló allí, en medio de los escombros, y susurró algo que sonaba como una disculpa. Nada sucedió. Ren se levantó, visiblemente frustrado, y comenzó a caminar en círculos, tratando de encontrar alguna explicación a lo que estábamos viendo. Fue entonces cuando noté algo extraño en el ambiente. La luz parecía más débil, aunque aún era de día, y una fina niebla comenzó a formarse a nuestro alrededor. El aire se volvió pesado, casi asfixiante, y tuve la impresión de escuchar susurros provenientes de los árboles. Todo mi cuerpo se puso en tensión, y sentí que algo o alguien nos estaba observando. Sin pensarlo 2 veces, tomé el brazo de Ren y le dije que teníamos que salir de allí inmediatamente. Él dudó, pero la creciente sensación de peligro parecía envolverse a nuestro alrededor. Salimos corriendo por el sendero, sin mirar atrás, con el corazón desbocado y la sensación de que alguien nos seguía. Cuando finalmente salimos del sendero y llegamos a la base de la montaña, nuestros cuerpos estaban exhaustos, pero nuestras mentes aún bullían con lo que habíamos presenciado. Ren no dejaba de mirar su mano, ahora cubierta de manchas oscuras que parecían pulsar levemente, como si algo vivo estuviera bajo su piel. «Siento como si esto se estuviera extendiendo por todo mi cuerpo», dijo, con la voz cargada de pánico. Ya no teníamos idea de a dónde ir ni qué hacer, pero la sensación de que algo mucho más grande de lo que podíamos comprender estaba sucediendo nos obligó a tomar una decisión. Buscamos rápidamente en Internet
y encontramos un templo activo en la ciudad cercana. No sabíamos exactamente qué pedir, pero era nuestra última esperanza. Cuando llegamos al templo, fuimos recibidos por un monje anciano, cuya mirada parecía atravesar nuestra alma. Nos escuchó en silencio, mientras explicábamos, de forma desordenada, lo que había sucedido. Cuando mencionamos el templo abandonado, su expresión cambió. Nos interrumpió con un gesto de mano y nos pidió esperar mientras buscaba algo. Volvió con una pequeña campana y un manojo de incienso, guiándonos hacia el salón principal. Allí comenzó a cantar en un tono grave que reverberaba en todo el ambiente. Ren estaba visiblemente incómodo, sosteniendo su mano como si el simple hecho de estar allí intensificara el dolor. El monje nos pidió arrodillarnos y, con una mirada seria, dijo: «Pidan perdón sinceramente. Solo así encontrarán paz». Normalmente tan escéptico y desafiante, parecía completamente roto. Se arrodilló y con voz temblorosa comenzó a pedir disculpas. No era solo un murmullo automático. Parecía estar hablando directamente con algo invisible, pero palpable. Mientras lo observaba, una sensación extraña comenzó a invadir el aire. La atmósfera se relajó, el peso desapareció, y la niebla en sus ojos pareció disiparse. Algo había cambiado, y aunque no podíamos ver qué exactamente, sabíamos que la experiencia no había sido en vano. Ren estaba sanando, pero las cicatrices no desaparecerían tan fácilmente. Meunome Hiroshi Tanaka. Tengo 42 años y trabajo como agricultor en el pequeño pueblo de Mizumura, en el interior de Japón. Era a finales de la primavera de 2023, y los campos de arroz estaban verdes y vibrantes bajo el suave sol. En ese entonces, mi vida era simple y rutinaria. Me levantaba temprano, cuidaba las plantaciones con mis compañeros y pasaba las noches en la casa que heredamos de mis padres. La paz de nuestra comunidad siempre fue algo que valoré profundamente. Pero lo que ocurrió en aquel otoño cambió todo. Todo comenzó en una tarde soleada de septiembre, cuando estaba solo en el campo, cuidando las plántulas de arroz antes del atardecer. El trabajo estaba tranquilo. El sonido del agua y el canto de los pájaros llenaban el aire. De repente, comencé a escuchar susurros suaves, como si alguien estuviera llamando mi nombre a lo lejos. Al principio, pensé que solo era el viento pasando entre las hojas, pero los susurros continuaron, volviéndose más claros y persistentes con el paso de los días. En los días siguientes, los susurros no disminuían. Por el contrario, parecían cobrar vida propia. Por la noche, cuando el cielo se llenaba de estrellas, sentía una presencia a mi alrededor, como si alguien me estuviera observando en silencio. Cada vez que me acercaba a la orilla del río para descansar un poco, las voces se intensificaban, llamándome repetidamente. Comencé a notar pequeños detalles que antes pasaban desapercibidos. Una niebla fina que surgía del río al anochecer. Reflejos extraños en el agua que no coincidían con la luz de la luna. Y una sensación constante de inquietud que me acompañaba durante todo el día. Un día durante el almuerzo, uno de mis compañeros, Takeshi, mencionó que había visto algo extraño cerca del río la noche anterior. Describió una figura alta y delgada, vestida con ropa antigua, moviéndose silenciosamente entre los árboles. Su descripción era tan vívida que me inquietó, ya que coincidía exactamente con los momentos en que los susurros eran más fuertes. Decidí que no podía ignorar más lo que estaba sucediendo. Con el corazón acelerado, busqué al líder comunitario, el señor Sato.
con la esperanza de encontrar alguna explicación para los eventos inexplicables que estaban perturbando mi paz y mi trabajo diario. Decidí investigar más a fondo lo que estaba pasando. Esa noche, al terminar mi trabajo, volví al campo con una linterna en la mano, decidido a descubrir el origen de los susurros. La niebla sobre el río estaba más densa que nunca, y la luz de mi linterna apenas podía penetrar la oscuridad. A medida que me acercaba a la orilla, los susurros se volvieron más nítidos, formando palabras que apenas podía entender. Mi corazón latía acelerado, y cada paso parecía resonar en la vasta oscuridad que me rodeaba. De repente, la linterna iluminó una figura etérea junto al río, una sombra indistinta que parecía flotar sobre el agua, observándome con ojos vacíos. La visión me paralizó de miedo. Intenté gritar, pero mi voz quedó atrapada en mi garganta. La figura comenzó a moverse lentamente hacia mí, y los susurros se convirtieron en un murmullo constante, repitiendo mi nombre en un tono melancólico. Recordé las historias que había oído en mi infancia sobre espíritus de trabajadores que no habían encontrado descanso, pero nunca creí que algo así pudiera realmente ocurrir en nuestro pueblo. Corrí de vuelta a la casa, temblando y sin aliento, decidido a no enfrentar eso solo. Sabía que necesitaba ayuda, y fue entonces cuando decidí buscar al Señor. Sato, el líder comunitario, con la esperanza de encontrar una explicación y, tal vez, una manera de poner fin a esos encuentros aterradores. A la mañana siguiente, invité al Señor Sato a conversar en nuestra pequeña sala comunitaria, un espacio simple con mesas de madera y linternas colgando del techo. Él era un hombre de apariencia serena, con cabello canoso y ojos que parecían siempre cargar la sabiduría de muchos años. Cuando le conté sobre los susurros y la figura que vi, escuchó atentamente, sin mostrar sorpresa, pero con una expresión pensativa. Después de un momento de silencio, me contó que, hace más de una década, uno de los trabajadores del pueblo, Kenji, había desaparecido misteriosamente cerca del mismo río donde ahora escuchaba las voces. La muerte de Kenji fue un evento que marcó profundamente a la comunidad, y desde entonces circulaban rumores entre los habitantes más viejos de que su espíritu rondaba a la región. Intrigado y buscando respuestas, el Señor Sato sugirió que realizáramos un ritual de purificación para apaciguar el espíritu de Kenji. La idea me pareció extraña, pero la creciente intensidad de los sucesos me hizo aceptar sin dudar. En los días siguientes, organizamos encuentros nocturnos con otros trabajadores y miembros de la comunidad, preparando ofrendas y realizando oraciones conforme a las tradiciones ancestrales. La atmósfera estaba cargada de tensión y esperanza, cada persona contribuyendo con su parte para tratar de traer paz al espíritu inquieto. Cuando finalmente llegó la noche del ritual, el cielo estaba cubierto de nubes densas y una leve niebla cubría el campo de arroz, creando un escenario casi surrealista. Con el corazón en la mano, comenzamos los cantos, esperando que eso fuera suficiente para poner fin a los susurros y disipar la presencia que tanto nos perturbaba. La noche del ritual llegó con una atmósfera densa y cargada de expectativas. Nos reunimos todos alrededor del río, cada uno trayendo algo simbólico para la purificación: velas, incienso y pequeñas ofrendas de alimentos y flores. El señor Sato comenzó los cánticos antiguos, su voz firme cortando el silencio de la noche. Las linternas proyectaban sombras danzantes sobre los rostros ansiosos, reflejando la determinación mezclada con el miedo que todos sentíamos. A medida que las oraciones continuaban, una brisa fría comenzó a soplar,
haciendo temblar las velas, y la niebla se intensificó, creando una cortina espesa que parecía separar nuestro mundo del desconocido, más allá del río. Mientras los cánticos cobraban fuerza, sentí una presencia acercándose, como si el mismo espíritu de Kenji estuviera escuchando nuestros esfuerzos. La niebla alrededor del río comenzó a moverse de manera extraña, formando figuras que parecían humanas. Mi corazón aceleraba, y una mezcla de esperanza y terror se apoderó de mí. De repente, un silencio absoluto cayó sobre el lugar, interrumpido solo por el sonido lejano del agua corriendo. Las velas se apagaron solas, sumiéndonos en completa oscuridad. Por un momento, pensé que todo había fallado, pero entonces una luz suave emergió de la niebla, brillando sobre el río. Sentimos una paz inexplicable llenar el aire, y los susurros que tanto nos atormentaban comenzaron a desaparecer, dejando solo el sonido sereno de la naturaleza a nuestro alrededor. En los días que siguieron al ritual, la atmósfera en el pueblo cambió perceptiblemente. Las noches se volvieron más tranquilas, y los campos de arroz, antes silenciosos e inquietantes al atardecer, ahora emanaban una sensación de calma. Sentí una ligereza que no había experimentado en meses, como si un peso hubiera sido quitado de mis hombros. Mis compañeros también parecían más relajados, y la rutina diaria volvió a la normalidad, aunque cada uno de nosotros llevaba internamente la memoria de ese momento intenso junto al río. El señor Sato nos aseguró que el espíritu de Kenji finalmente había encontrado paz, y la comunidad podía seguir adelante sin el miedo constante de las voces y las apariciones. A pesar de la aparente resolución, decidí que nunca más trabajaría solo en el campo al atardecer. La experiencia me marcó profundamente, y la sensación de ser observado todavía me acompañaba ocasionalmente, aunque las voces habían cesado. Comencé a valorar aún más la compañía de mis compañeros durante el trabajo, y nuestra unión se fortaleció a partir de ese evento. A veces, en las noches más silenciosas, miraba hacia el río con gratitud, creyendo que, de alguna manera, estábamos todos conectados por esa experiencia compartida. Aunque aún no comprendo completamente lo que ocurrió, siento que nuestra comunidad salió más fuerte y unida, lista para enfrentar cualquier desafío que pueda surgir en el futuro. A pesar de que el ritual aparentemente resolvió la situación, algo dentro de mí aún no se aquietaba completamente. Había noches en las que la brisa soplaba de manera extraña, trayendo consigo un leve murmullo que parecía resonar con el pasado. Aunque las voces ya no eran tan intensas, la sensación de que algo nos observaba permanecía, un recuerdo sutil de lo que enfrentamos juntos. Decidí entonces pasar más tiempo con el señor Sato, buscando entender mejor las tradiciones e historias antiguas de nuestro pueblo, con la esperanza de encontrar más respuestas sobre el espíritu de Kenji y otros posibles misterios que pudieran rondar Mizumura. Con el paso de los meses, la rutina volvió a la normalidad, y los campos de arroz florecieron más que nunca, como si la tierra misma hubiera retribuido nuestros esfuerzos. Mi conexión con la comunidad se fortaleció, y comenzamos a valorar aún más las tradiciones que nos unían. Aunque nunca más trabajé solo al atardecer, las experiencias de aquel otoño dejaron una marca indeleble en mi vida. Ahora comparto esta historia con ustedes, con la esperanza de que podamos apoyarnos mutuamente y entender que, incluso en las situaciones más aterradoras, la unión y la fe en la comunidad pueden traer paz y superación. Hola amigos, me llamo Aiko. Tengo 27 años y soy artista plástica aquí en Kioto. Esto sucedió el otoño pasado,
cuando las hojas de los cerezos ya estaban cayendo y el aire nocturno comenzaba a hacerse más frío. Había pasado todo el día trabajando en un mural para una exposición local y perdí la noción del tiempo. Cuando me di cuenta, ya era tarde en la noche, así que decidí volver a casa caminando, como suelo hacer. Mi taller no queda muy lejos de mi apartamento, y caminar por las calles tranquilas siempre me ha ayudado a despejar la mente después de un largo día de trabajo. Esa noche en particular, sin embargo, algo parecía diferente. Las calles, que usualmente estaban iluminadas por suaves faroles, tenían una atmósfera extrañamente silenciosa. Mientras caminaba por una de las callejuelas estrechas que solía tomar como atajo, noté que los faroles comenzaban a apagarse uno tras otro a medida que me acercaba. Pensé que podía ser una falla eléctrica, o tal vez algún mantenimiento no programado. No le di mucha importancia y seguí caminando, aunque una sensación inquietante comenzaba a formarse en mi estómago. A medida que avanzaba por la calle, esa incomodidad solo aumentaba. Las sombras parecían alargarse de manera antinatural y el silencio era casi palpable. Fue entonces cuando, al final de la calle, vi una figura encapuchada, inmóvil. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y por un instante me quedé congelada, intentando racionalizar lo que estaba viendo. Tal vez solo era alguien esperando a un amigo, o un vecino saliendo a caminar por la noche. Intenté convencerme de que no había nada de malo, pero algo en esa figura me provocaba una inquietud profunda. Decidí acelerar el paso, manteniendo los ojos fijos en el suelo para evitar contacto visual. Cuando volví a mirar al final de la calle, la figura simplemente ya no estaba. Había desaparecido sin hacer ruido alguno, lo cual era extraño, considerando que el suelo de adoquines siempre produce algún sonido cuando alguien camina sobre él. Una oleada de escalofríos recorrió mi cuerpo y sentí los vellos de la nuca erizarse. Llegué a casa jadeando y cerré la puerta rápidamente detrás de mí. Traté de alejar esa sensación extraña, atribuyendo todo al cansancio y a mi fértil imaginación de artista. Al día siguiente, aún un poco perturbada, comenté lo ocurrido con Rayota, un colega artista que trabaja en el mismo taller que yo. Mientras tomábamos té, le describí la extraña experiencia de la noche anterior. Rayota me escuchó atentamente, y noté que su expresión se volvía más seria a medida que le detallaba la situación. Cuando terminé, suspiró profundamente y me contó que esa calle tenía una historia oscura. Hace algunos años ocurrió un crimen brutal exactamente allí. Un hombre fue encontrado muerto, víctima de un asalto que terminó en tragedia. Desde entonces, varias personas han reportado encuentros extraños en esa zona. Estremecí al escuchar eso. No soy una persona particularmente supersticiosa, pero no pude evitar sentir un escalofrío. Decidí que sería mejor evitar pasar por esa calle, aunque eso significara algunos minutos más en mi trayecto diario. En las semanas siguientes, escuché otros relatos similares de conocidos y vecinos. Algunos mencionaron faroles que se apagaban sin razón aparente. Otros hablaron de una presencia inquietante que parecía seguirlos. La historia parecía repetirse, como un eco de algo no resuelto. Una noche, algunas semanas después, tuve que quedarme hasta tarde en el taller terminando un proyecto con un plazo ajustado. El reloj marcaba casi la medianoche cuando terminé, y a pesar de mi decisión anterior, la opción más rápida para llegar a casa era pasando por la calle que había prometido evitar. Dudé unos minutos en la puerta del taller, pensando si debía dar la vuelta por un camino más largo. El cansancio pudo más, y decidí que sería solo una caminata rápida. Al fin y al cabo,
Probablemente no sucedería nada inusual. Mientras me acercaba a la calle, mi corazón comenzó a latir más rápido. Los faroles estaban encendidos esta vez, lo que me dio una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, a medida que avanzaba, las luces comenzaron a parpadear, creando un juego de sombras desconcertante. Fue entonces cuando escuché pasos detrás de mí, pero cuando me giré, no había nadie. Aceleré el paso, sintiendo una presencia pesada a mi alrededor, como si el aire se volviera más denso. De repente, una voz susurrante, casi imperceptible, susurró en mi oído. ¿Por qué volviste? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y mi cuerpo se congeló por un instante. El miedo me invadió de una manera que nunca había sentido antes. Sin mirar atrás comencé a correr tan rápido como mis piernas lo permitían. Cada paso resonaba en los adoquines, y la sensación de que algo o alguien estaba justo detrás de mí era aterradora. Los faroles parpadeaban descontroladamente, proyectando sombras distorsionadas en las paredes estrechas. Mi corazón latía tan fuerte que parecía querer salir del pecho, y mi respiración jadeante quemaba mis pulmones. Finalmente, llegué al final de la calle y giré la esquina, donde las luces estaban estables y el sonido lejano de un bar indicaba la presencia de otras personas. Me apoyé contra una pared para recuperar el aliento, con las manos temblorosas y la mente en caos. Miré hacia atrás y, para mi sorpresa, la calle estaba completamente a oscuras. Todos los faroles apagados, como si nunca hubieran estado encendidos. Decidí en ese momento que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Al día siguiente, decidí buscar información en los archivos de la biblioteca local, tratando de encontrar algún detalle sobre el crimen que Ryota había mencionado. Descubrí que la víctima era un hombre llamado Haruki, un músico callejero conocido por tocar el shamisen en las esquinas. Aparentemente, su caso nunca fue resuelto, y muchos creían que su espíritu seguía vagando por allí, atrapado entre este mundo y el siguiente. A medida que me sumergía más en la historia de Haruki, sentí una conexión extraña con él. Quizás fuera nuestra pasión compartida por el arte, o tal vez algo más difícil de explicar. Decidí que debía hacer algo para aliviar aquella presencia inquietante que parecía afectar no solo a mí, sino también a otros. Consulté con Yumi, una amiga de la infancia que es sensible a las energías espirituales y tiene conocimientos sobre rituales tradicionales de purificación. Le expliqué todo lo que había sucedido, y ella aceptó acompañarme a esa calle para intentar establecer algún tipo de contacto, o al menos realizar un ritual que pudiera traer paz al espíritu perturbado. La noche siguiente, armadas con inciensos, talismanes y una determinación cautelosa, volvimos a esa calle. Los faroles estaban apagados, y el silencio era casi absoluto, roto solo por el murmullo lejano de la ciudad. Yumi encendió los inciensos y comenzó a entonar palabras de purificación, mientras yo sostenía una vela encendida en mis manos temblorosas. De repente, una brisa helada recorrió el lugar, y las sombras parecieron moverse a nuestro alrededor. Fue entonces cuando una figura empezó a materializarse lentamente frente a nosotras. Era un hombre joven, de rasgos suaves y ojos tristes, sosteniendo un shamisen desgastado. Nos observó en silencio, y Yumi con voz firme le dijo que estábamos allí para ayudarle a encontrar la paz. Por un momento que pareció eterno, los ojos tristes de Haruki se encontraron con los míos. Sentí una ola de melancolía y compasión emanando de él, como si estuviera cargando un peso insoportable. Yumi continuó entonando palabras de consuelo, explicándole que estábamos allí para ayudarle a encontrar la paz que tanto buscaba.
Haruki levantó lentamente la mano y vi que sostenía el shamisen de manera delicada, casi reverente. Comenzó a tocar una melodía suave, y las notas flotaron en el aire, llenando la calle con una sensación de nostalgia y añoranza. La música era al mismo tiempo hermosa y profundamente triste, como si contara la historia de una vida interrumpida. Las lágrimas cayeron silenciosamente por mi rostro, mientras sentía cada nota resonar dentro de mí. Cuando la última cuerda vibró, Haruki nos miró una vez más y esbozó una sonrisa serena. Su figura empezó a desvanecerse, disolviéndose en la bruma nocturna. Los faroles a lo largo de la calle se encendieron de nuevo, emitiendo una luz cálida que contrastaba con la oscuridad de antes. Yumi colocó su mano en mi hombro y me dijo suavemente que creía que él finalmente había encontrado la paz. Desde esa noche, la atmósfera en esa calle cambió por completo. Los faroles permanecen encendidos y la sensación opresiva que antes dominaba el lugar dio paso a una tranquilidad reconfortante. He pasado por allí algunas veces desde entonces, y aunque todavía recuerdo los acontecimientos con una mezcla de respeto y aprehensión, siento que hicimos algo importante. Ryota y otros colegas notaron la diferencia, comentando que la calle parece más iluminada, más viva. Compartí con ellos la experiencia que tuve con Yumi, y aunque algunos se mostraron escépticos, otros se sintieron aliviados al saber que el espíritu de Haruki quizás había encontrado la paz. Esta experiencia me enseñó mucho sobre las conexiones que tenemos con el pasado y cómo ciertas energías pueden permanecer entre nosotros. Aún llevo conmigo la melodía que Haruki tocó esa noche, y a veces la incorporo en mis pinturas, intentando capturar la esencia de aquella música que parecía trascender el tiempo. No sé si creo en los fantasmas en el sentido tradicional, pero sí creo que hay cosas que van más allá de nuestra comprensión inmediata. Tal vez, al mostrar empatía y disposición para entender lo inexplicable, podamos traer consuelo no solo a quienes han partido, sino también a nosotros mismos. Hace aproximadamente un año, decidí que necesitaba un cambio drástico. Después de décadas inmerso en el ajetreo de Tokio, trabajando como diseñador gráfico en una empresa que consumía cada minuto de mi día, mi espíritu clamaba por tranquilidad. Encontré una casa modesta en un pueblo aislado en las montañas, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. El paisaje era impresionante. Cerezos alineados a lo largo de los caminos de tierra, campos de arroz que danzaban con el viento, y un silencio que no había escuchado en años. Parecía el refugio perfecto para reencontrar la paz interior que tanto buscaba. Durante las primeras noches me arrullaban el sonido de los grillos y el brillo de las estrellas que allí parecían estar más cerca. Los habitantes del lugar eran pocos y mantenían una cierta distancia respetuosa, aunque siempre con una sonrisa amable cuando nos cruzábamos. Una noche, mientras contemplaba la luna llena desde mi terraza, un sonido lejano capturó mi atención. Era una melodía suave, tocada con una flauta, que parecía flotar desde las montañas cercanas. La música era hipnotizante, cargada de una belleza melancólica que me dejó intrigado y, al mismo tiempo, con una sensación inexplicable de nostalgia. Al día siguiente, aquella melodía no salía de mi cabeza. Mientras organizaba algunas cajas en mi nueva casa, decidí preguntar al señor Yamamoto, mi vecino más cercano, si sabía de alguien que tocara la flauta en las montañas. Me lanzó una mirada de sorpresa y algo de desconfianza, diciendo que no había nadie en el pueblo que tocara flauta, mucho menos por la noche. Me pareció curioso, pero pensé que quizás se trataba de algún viajero
o incluso de mi imaginación jugándome una mala pasada. Aún así, una sensación extraña se instaló en mí, como si hubiera más en esa historia de lo que aparentaba. Noche siguiente, la melodía volvió, esta vez un poco más alta y cercana. Decidí que debía descubrir el origen de aquel sonido. Me puse un abrigo, tomé una linterna y me dirigí hacia las montañas. El sendero era estrecho y estaba cubierto de hojas secas que crujían bajo mis pies, mientras la luz de la luna se filtraba entre los árboles, creando sombras danzantes a mi alrededor. Conforme avanzaba, el sonido de la flauta parecía guiarme, cada nota resonando como un susurro antiguo que se reflejaba entre las piedras y los árboles centenarios. A medida que seguía por el sendero, la melodía se volvía cada vez más clara, como si la flauta estuviera siendo tocada justo a mi lado. El aire se volvió más frío, y una fina niebla comenzó a extenderse por el camino, dificultando la visibilidad. De repente, el sendero desembocó en un claro que nunca antes había visto. En el centro había un altar improvisado hecho de piedras apiladas, cubierto de ofrendas antiguas, frutas secas, pequeños amuletos de madera y velas derretidas que hacía mucho no se encendían. El lugar emanaba una aura extraña, como si estuviera congelado en el tiempo. Quedé allí parado, absorbiendo la escena, mientras la melodía de la flauta se desvanecía gradualmente, hasta que todo lo que quedó fue el silencio absoluto de la noche. Una sensación de incomodidad me invadió, y un escalofrío recorrió mi espalda. Decidí que era mejor regresar a casa. El camino de vuelta parecía más largo, y cada sombra parecía ocultar algo que no podía ver. Cuando finalmente llegué, cerré la puerta con llave y traté de apartar esa experiencia de mi mente, convenciéndome de que quizás solo había encontrado un lugar antiguo, olvidado por el tiempo. En los días siguientes, no podía sacar aquel altar de mi cabeza. La melodía de la flauta no volvió a sonar, y el silencio de las noches se volvió casi ensordecedor. Decidí buscar más información sobre el pueblo, con la esperanza de entender lo que había encontrado. Fui a la pequeña biblioteca local, un lugar polvoriento y poco frecuentado, y comencé a revisar archivos antiguos y registros olvidados. Entre páginas amarillentas y fotos desvaídas, encontré menciones de un ritual ancestral que se practicaba allí, algo que la comunidad prefería no recordar. Hablé con algunos habitantes mayores, pero todos evitaban el tema, desviando la mirada o cambiando de conversación abruptamente, hasta que la señora Nakamura, una anciana que vivía en la casa de al lado, me llamó discretamente y susurró que debía dejar ese asunto en paz. Según ella, décadas atrás, el pueblo realizaba rituales oscuros que incluían sacrificios humanos para apaciguar a los espíritus de las montañas. La flauta, dijo, se usaba para guiar a las almas de los elegidos hasta el lugar del sacrificio. Su mirada era pesada, cargada de una mezcla de miedo y arrepentimiento. Con una creciente sensación de inquietud, comprendí que mi presencia allí quizá estaba despertando algo que debía permanecer dormido. Las noches siguientes fueron perturbadoras. Aunque la melodía de la flauta no había regresado, me despertaba a mitad de la noche con la sensación de estar siendo observado. Las sombras parecían moverse en el límite de mi visión, y el aire dentro de la casa siempre estaba frío, incluso con las ventanas cerradas. Decidí que debía hacer algo para romper aquella tensión invisible que me envolvía. Cordé el altar en el claro y sentí que debía regresar allí, quizá para deshacer cualquier conexión que se hubiera establecido. En una tarde nublada, reuní valor y volví al sendero que llevaba a la montaña. Al llegar al claro noté que las ofrendas habían desaparecido,
y en el lugar del altar solo quedaba un círculo de piedras quemadas. Un viento helado sopló, y pude jurar que escuché un susurro a lo lejos. Sin pensarlo 2 veces, dejé un amuleto que había encontrado en mi puerta esa misma mañana, como una ofrenda de paz. Sentí un alivio inmediato, como si un peso se hubiera levantado de mis hombros. Después de aquel día en el claro, las cosas empezaron a cambiar. Las noches volvieron a ser silenciosas, y la sensación opresiva que me acompañaba pareció disiparse. Los habitantes del pueblo comenzaron a saludarme con más calidez, e incluso el señor Yamamoto me ofreció algunos vegetales frescos de su huerta. Pensé que quizá había encontrado la paz que tanto buscaba al mudarme allí. Sin embargo, una parte de mí sabía que algo había cambiado irreversiblemente, como si hubiera cruzado una línea invisible. Aunque la aparente tranquilidad se había restablecido, decidí que era hora de irme. Preparé mis cosas con cierta melancolía, sintiendo que mi búsqueda de paz aún no había terminado. En mi último día en el pueblo, la señora Nakamura vino a mi puerta. Con una mirada profunda y amable, me entregó un pequeño paquete. «Para que no lo olvides», dijo. Al abrirlo, encontré una flauta antigua, delicadamente tallada en bambú. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo, pero le agradecí con una sonrisa, entendiendo que algunas experiencias nos acompañan para siempre. No importa a dónde vayamos.